Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Yo sí me acuerdo ustedes como cuando uno está en el campo y está lloviendo y la gente dice el clima está triste. Entonces, como está lloviendo, parece que están tristes. La temática de hoy día es un poco complicada, no un poco, es bastante complicada. Hablar de la libertad no es algo que se pueda hablar en una hora o en una semana, es sumamente complicado. Nuestra sociedad posmoderna está en ese esquema. ¿Qué cree? Como pueden darse cuenta, esa es la situación de la sociedad posmoderna. Gente que va, gente que sale, gente que... Y quizás a nivel psicológico lo más complicado de todo eso es que muchos de los sujetos que están ahí se sienten solos. La colectividad se ha volcado en un individualismo que rompe la estructura de relación, que rompe la estructura de algo abierto. Y sin embargo, si les preguntamos a todos ellos si son libres, la respuesta evidentemente será que sí. Igual, si les pregunto a ustedes si son libres, la respuesta será que sí. La semana anterior yo tuve clase con mis estudiantes y les digo, ¿ustedes vienen aquí voluntariamente? La respuesta fue que no. ¿Por qué? Porque todos tienen estas materias como algo de relleno. Yo les dije, tampoco estoy contento de venir aquí, ¿por qué? Porque yo no subí al SICA mi aporte de investigación y me castigaron con esta clase extra. Entonces, ¿dónde podemos ver la libertad? Complicada la cosa. Me hace acordar esto de un amigo mío que se llama Homero, contemporáneo de muchos de nosotros. Mi secretaria está despistada. Ya. Homero escribe en la Odisea algo genial. Nos menciona un protagonista que se llama Ulises, conocido como Odiseo. Resulta que este personaje era un guerrero valiente, fuerte, casi como todos los hombres que estamos aquí, y una ninfa Calipso se enamora de él. Y lo lleva o lo hace perderse en la isla llamada Ogygia. En esa isla le da todo lo que él quiera tener, todo, absolutamente todo. Imagínense, hombres, estar en una isla con playa, sol, mujeres, cerveza, todo. Buenísimo, ¿no es cierto? ¿Qué sería? Ganarse la lotería. Pero este joven no es feliz. Estaba feliz, pero no era feliz. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, yo puedo decir, un día de estos me dio COVID, entonces yo estoy enfermo, pero yo no soy enfermo. Hay una diferencia entre estar y ser. Yo estoy en este momento aquí, siendo, digamos, el mediador de ustedes, pero no es que yo sea el coordinador, es un espacio temporal. Entonces, este Odiseo, este Ulises, estaba feliz, pero no era feliz. La misma Calipso, como toda mujer, arguye una estrategia mucho mejor. Disfrutar de todo, viendo eternamente todo. Y le ofrece la eterna juventud. Imagínense nosotros. Jóvenes disfrutando de todo. Sin enfermarse, sin nada, pero disfrutando de todo. Incluso la ninfa Calipsa le dio a sus sirvientas, y eso no le satisfacía. Levantarse tarde, sin nadie que moleste, teniendo todo en todo. Y para que disfrute la eterna juventud. Pero Ulises no era feliz. Quería estar, sí, pero la felicidad no es momentánea, si no es completa. Hasta que al fin y al cabo se fue. La ninfa, viéndolo triste, se fue. ¿Y por qué se fue este Ulises, este Odiseo? Porque él quería ser feliz, y esa felicidad él la encontraba en Ítaca, con su esposa y con su hijo. Nosotros con pensamiento posmoderno diríamos, pero qué bobo dejar todo y volver a la casa. A nosotros, profes de la UTPL, muchas veces nos dicen que vivimos aquí en la UTPL, ¿no es cierto? Y vamos a la casa de visita.
Bien, en ese contexto, creo que la charla era, el diálogo era algo sobre libertad. Yo soy cristiano católico, es mi tendencia. Yo he escuchado incluso cuando estaba estudiando teología, me decían que cuando yo, católico, esté en un grupo que no sea católico, debo eliminar mi tendencia católica para no hacerlo sentir mal a los demás. Qué absurdo. Y así hay muchas cosas. Si yo soy, por ejemplo, defensor de la vida y estoy con gente que no defiende la vida, tengo que callarme. Pero si hago eso, seré libre. La charla, el diálogo consiste en la libertad y el principio de responsabilidad, cosas totalmente complicadas. Viene el asunto y la pregunta nuestra, ¿somos felices? Hemos estado en muchos cursos y si no nos hacen firmar, ¿qué pasa? Pues si no firmamos, pedimos a alguien que nos dé firmando, porque estamos sometidos a un montón de cosas que no nos dejan experimentar lo que sea felicidad. En ética, ustedes saben que todas las escuelas éticas buscan la felicidad. Se busca la diferencia entre moral y ética, es sumamente sutil. La moral y ética parten de las raíces que las dos en castellano dirían costumbres. Pero la una se basa en la tradición, en la norma. La otra reflexión, ¿por qué de esa tradición o por qué de la norma? Una diferenciación rápida. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, hablando de libertad y responsabilidad, estamos haciendo ética. Porque estamos preguntando el porqué de libertad, el porqué de responsabilidad. Cuando yo era joven en la televisión daban una propaganda y culminaba diciendo, libertad con responsabilidad es progreso. Nosotros en la posmodernidad vemos que la tecnología nos ha tumbado muchas cosas. Y la pregunta viene, ¿hubo desarrollo humano o desarrollo tecnológico? La pandemia, metidos todo el tiempo que empezábamos a ver personas que antes no las habíamos visto y era chistoso los memes, ¿no? Hay una señora que está atrás de mí y dice que es mi mamá. Tanto tiempo no nos conocíamos, tanto tiempo no teníamos relación, pero habían algunos que estaban acostumbrados a salir de la casa sábados y domingos y luego del trabajo, y en la casa no sabían qué hacerse. ¿Les ha pasado? Espero que no. El problema es cuando dos personas trabajan y se jubilan, y recién empiezan a vivir juntos, hasta se matan. No se soportan. Yo tengo amigos que pasan todo el día fuera de casa, y sábado y domingo también. Y con los hijos son desconocidos, somos desconocidos. Por eso, libertad y principio de responsabilidad. Cuando hablamos de principio, estamos hablando de columnas, de cimientos, de todo. ¿Por qué? Porque el principio es eso. ¿Qué me mueve? ¿A dónde me mueve? ¿A dónde me lleva? El término que yo les decía, partimos, o parto yo desde donde soy, católico. Y la perspectiva viene también de un autor que me imagino que ustedes lo han leído. Escribió un libro que se llama, bueno, no él, sino fue participante, un libro que se llama Diálogo a tres voces. A la pregunta de la libertad, él decía que era hacer, miren, hacer, no solo escoger, no solo elegir, sino hacer el mejor bien posible. Muchas veces en el utilitarismo, que seguramente ustedes lo ven en las escuelas éticas, se verá que es el mejor bien para el mayor número de personas, o el menor mal para el menor número de personas. Dios lo propone hacer el bien, indistintamente si es a muchos o a pocos. ¿Por qué? Porque el bien no se mide entre muchos y pocos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que tienen que tener mentalidad positiva, ¿qué me dirán? ¿Es algo bueno o algo malo?
Claro, pero esto es bueno o malo. Sí. Los psicólogos que ganamos plata jugando cursos de automotivación, sí. Coaching. Sí. Claro. Ujú. Claro. Entonces, claro. Entonces, calificamos positivo como bueno, ¿no es cierto? Pero positivo no es bueno, ni negativo es malo. Son dos polos energéticos. Si yo le digo malo, tú eres positivo en cáncer, pues va a ser fiesta. Es positivo, entonces bueno, no, no es cierto. Si le digo a Víctor, eres negativo en COVID, ¿qué va a hacer? ¿A ponerse a llorar? No, hemos cambiado. Derrida coloca una especie de deconstrucción inclusive del lenguaje y viniendo con Wittgenstein. Inclusive es un poco chistoso porque antes nosotros a la infidelidad la tratábamos mal, ¿no es cierto? Le mirábamos mal al sujeto. Ahora, ¿qué dice? Pobrecito, es adicto al sexo. Y si es pobrecito y es una adicción, ya no tiene culpa. Hemos cambiado la situación para hacerla más llevadera y menos mala. Igual cuando hablamos de gente bipolar, todos tenemos cambios de ánimo, pero ya las etiquetamos y las colocamos en muchas cosas. Por eso, el mejor bien posible, viendo a la Biblia, dice, no, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué implica eso? Un conocimiento profundo de lo que somos, para qué somos, para qué estamos, para qué vivimos. Nosotros, bueno, no vamos a ser especialistas en ética, ¿no es cierto? ¿O sí? O ya somos especialistas y por eso estamos dando ética. No, no es cierto. Y sin embargo, tenemos que movernos en esos ambientes. Quizás nuestra misión, nuestra vocación, nuestra profesionalización no sea ética, pero ¿qué pasa? Necesitamos algunas horitas extras para completar nuestro presupuesto. Esto nos hace libres o presos, o nos hace voluntarios. ¿Sí? Si todo lo manejamos en ese ambiente económico, pero hay otra parte, la verdad nos hará libres. Yo sé que necesito esto, y en lo que me ponen, voy a dar mi mejor esfuerzo, el mejor bien posible que hablaba Fernando Riel. ¿Ven la diferencia? Yo puedo ser una tormenta, pero si yo aprendo, genial. Si yo tengo todas las oportunidades que me dan, por ejemplo, yo soy tímido, pero me ponen aquí, entonces tengo que, ¿qué hacer? Sobrellevar la timidez. Pero si digo, ay, no, no puedo progresar. Seguiré siendo esclavo de mis propios miedos. Y si preguntamos cuántos miedos tenemos cada uno de nosotros, la cosa sigue complicadísima. Víctor, nosotros tenemos algunos elementos que hacer. Víctor, puedes moverte. Sí. Todos pensaríamos que es una persona libre, ¿no es cierto? Tiene libertad de movimiento, libertad de todas las cosas que podemos hacer. Inclusive, tenemos libertad de pensamiento. Pero cuando ese pensamiento está ligado a ideologías, a convicciones no reales, a repeticiones absurdas de conceptos y de contextos que no nos van. ¿Podemos decir que yo tengo un pensamiento libre e innovador? Imposible. Puedo ver, puedo ver, pero cuando yo muchas de las veces veo lo que me conviene y lo que no me conviene, lo tapo para no ver, cierro mis ojos ante la realidad.
¿Puedo ver? Si solo veo lo que me conviene, si me manejo sobre la base de apariencias y este me cae mal, este me cae bien, a este le doy un bono, a este no le doy otro bono, este no sirve. Puedo ver a la persona como es. Tenemos libertad de expresión para decir lo que quiera, pero lo que yo quiera es la verdad. O como no tengo un pensamiento real, claro y preciso, hago lo que me conviene o lo que me pagan para ocultar. Parecíamos ser libres. Parecíamos seres libres. Me dicen que de ética, ¿cómo es la preparación? ¿La preparo? ¿No la preparo? Coloco notas a mis estudiantes para que me pongan buena nota en la evaluación. Depende de lo que dicen los demás. Voy atado de manos. Desarrollo el libro que Fernando Rielo decía, la persona, el mejor bien posible, cuando te encuentres con el otro, decía, sorpréndelo, pero desanime. Complicado, ¿no es cierto? Pero voy a donde quiero. Tengo buenos pies y voy a donde quiero. Ese ir a donde yo quiero enfoca libertad. Enfoca rebeldía sin causa. Un ser humano en la actualidad. Tenemos muchos estudiantes así, inclusive por estas problemáticas hay suicidios. Claro, suponemos que son cadenas que las podría romper fácilmente, pero todos decimos que es fácil. A ver, yo tengo todos los fines de semana y sé que cualquier rato lo puedo dejar. También son ese tipo de cadenas que pretendemos que son fáciles de romper. La ética. ¿Por qué no somos libres? Porque no queremos. Porque la zona de confort nos ayuda a quedarnos en ese ambiente. Cada imagen tiene su lugar de donde se tomó para evitar plagio, porque también es otra limitante. Y el ser humano queda como Víctor y como la imagen. Se colgó. Así. Parecemos libres. Y a los estudiantes les vamos preguntando por todas esas cosas, repetirán. Hace unos días, algunos, ¿cómo se podría llamar a estas personas? Botaron sopa a una pintura de Van Gogh, creo que era girasol. O sea, ¿cuál es el problema de la pintura? ¿Qué les ha hecho la pintura? ¿O a qué quieren? Igual pasa en nuestras casas, ¿no? ¿Dónde está nuestra referencia ética? Pero viene la otra cosa. Oh, responsable. Moral tiene que ser honesto. Moral, pues, lo el problema es que nos metemos constantemente. ¿Qué hacemos ahí ante este sujeto? ¿Cómo nos de todas esas cosas? Una pista para evitar ideologías y opiniones, la epistemología, conocimientos epistemológicos adecuados. Pero y ahí viene nuestro punto, ¿no? ¿Cómo preparamos las clases? ¿Cómo hacemos nuestras clases? ¿Cómo es nuestra profesión para repetir cosas o para involucrarnos en las cosas? La ética, desde mi punto de vista, es altamente práctica. Pero si les preguntamos a los estudiantes, dirán, no, esa es parte de mi interior, es de mi subjetividad, pero no. Todo acto que hacemos implica al otro. Si soy honesto, implica al otro.
Y así muchas cosas. Bueno, por el tiempo vamos a liberarlo antes de ir desarrollando todas las temáticas. Un aplauso a nuestro modelo, por favor. Si ustedes se dan cuenta, Kant, Platón, Aristóteles, Nietzsche, tienen algo en común. La libertad pasa, o se basa, o se argumenta desde la propia persona. ¿Por qué? Porque yo decido. Y viene el problema. La libertad es una capacidad. Debe de ser mi capacidad de decisión y de elección, o que los demás elijan por mí. Cuando les hablaba yo que soy católico, podrían decir Dios me impone. Totalmente errada la visión. Dios no impone, deja que tú desarrolles. Se llama libre albedrío. El libre albedrío desde Aristóteles implica decidir libremente de manera racional. El problema es que el ser humano no suele racional. Miguel de Unamuno decía, he visto a muchos razonar, pero no sonreír. Y cuántas veces nosotros somos empáticos. Se nos dice que hay que ser amigo del estudiante, pero yo no quiero ser amigo de ellos, ni ellos de mí. Por ejemplo, la ética es tan grande que no podríamos estar aquí parados toda la hora, ni todos los meses. Ni a ustedes les conviene que yo esté aquí parado delante de ustedes y ustedes delante de mí. ¿Por qué? Porque esa concreción y esa realización de los momentos éticos. Todo parte desde el ser humano. Y ese nicho es genial. Porque solo tenemos nosotros. ¿Qué más tenemos aparte de nosotros? Confundimos el tener con el sueño. Tanto tengo, tanto vale. Nietzsche, que se lo acusa de muchas cosas, se enfrasca en otra situación. Tú eres ser humano. Facundo Cabral dice lo contrario. Soy ser humano, peor cosa no puedo ser. Nosotros decimos, cometí porque soy humano, cometí errores porque soy humano. Cuando la naturaleza humana es lo mejor que hay. Por ejemplo, el ser mal de Fernando Riel, lo mejor que hay. Y nosotros desvirtuamos ese, diríamos en términos de bíblicos, la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos debemos? Por eso es importante ese elemento. Hace algunos tiempos hice un estudio con algunos estudiantes y es importante lo que vamos a analizar ahora. La pregunta es, lo más importante es tener buena vida económica y social. Vienen los porcentajes. Muy de acuerdo, 28%. De acuerdo, 28 más 42, ¿cuánto es? 70, el 70% dicen que sí, lo más importante. Miren, nuestra sociedad del norte, nuestros estudiantes de la UTPL, de hecho los de UTPL, y tomarán en cuenta lo que vamos desarrollando, este porcentaje de los que mueve la cifra. Es más importante pensar y hacer cosas en beneficio de mi futuro y el de mi familia, a pesar, 28 más 21, y vemos el no sé, 5.4, no sé. Eso no sé, que cuando exponía alguna vez, el no sé es como cobardía, como depende. Depende, ¿qué me mueve, qué no me mueve? Depende de las circunstancias. Como sabían contarnos que hay un señor que vende pescado que cruza no toma, depende del precio. Depende de quien compre para ver el precio. ¿Quién me ayuda a leer desde su puesto? Y tú nomás lea.
Vamos a quitarle el bono a la... Grave, ¿no? Miren el porcentaje, 14%. Y los 22.9%, no sé. ¿Qué les parece? Es nuestro ambiente, nuestra ciudad, nuestra universidad, nuestros estudiantes y también nuestros profesores. La ética no es absurda, es práctica. ¿Conviene o no conviene? Altamente. La última pregunta. ¿Quién a leer la pregunta? 8. Sí, a veces no digo la verdad. 45%. 21.3%. Depende. Depende de las circunstancias. Entonces, la responsabilidad, la honestidad, ¿a dónde se está enfocando? ¿Perdón? Sí. Claro. Por eso les decía, la ética no es teoría, bueno, no solo es, diríamos en términos, digamos, materialistas, aunque la palabra no es una praxis cotidiana, reflexionar sobre lo que es y lo que no es. Y claro, un profesor me dice, y ellos son los que nos evalúan a nosotros. Y yo le digo, y nosotros somos los que lo evaluamos a ellos. Pues viene la venganza. Y en vez de decir si alguien es apto, elegimos mi simpatía. ¿Me simpatiza? ¿No me simpatiza? Por no lo sé. ¿A dónde nos lleva? Y si ese cuestionario lo aplicamos aquí a nosotros en este momento, ¿cómo saldría? Interesantísimo. Ustedes seguramente se acuerdan de un joven que se llama Aylan Kurdi. ¿Se acuerdan? ¿No? Vamos a darles un dato. Nació en Siria, un dato. El 4 de mayo del 2002. ¿No? Ahora sí, démosle un clic. ¿Se acuerdan? ¿No? Otro clic. Murió en Turquía el 2 de septiembre de 2015, más o menos tendría 3 años. ¿Se acuerdan? Ahí sí. Miren, ¿cuánto pasaron? 7 años. Y nos hemos olvidado. Todo inclusive llorar, y pasaba el video del guardia que lo encontró que corría para que lo salven, y nos olvidamos. ¿Se hablaba desarrollo tecnológico o desarrollo humano? En la teoría de la evolución dicen que llega un punto en el ser humano que lo va a evolucionar, va a involucionar. ¿Por qué? Porque si la primera muestra de civilización fue cuidado hacia el otro, la involución va a ser el desarrollo del otro. Encontraron un hombre de la época hace estaba curado. Entonces los antropólogos decían, este se curó porque lo alimentó y lo protegió. Inició la comunicación. Y ahora descuidamos a todos. El papá del niño dice eso, ¿no? Le ofrecían cosas para reponer. No sé, no, ¿cómo decir? A los perros, a los hijos, hermanos, mis nietos, mi abuelo. Ahí. O sea, ¿qué seres humanos somos? Complicada la cosa.
somos no digo amados, no, ni negativo. Grandes campañas, pero ¿y cuántos niños, inclusive en nuestra casa, no tienen atención? Habíamos comenzado a hablar desde el término de religión, y esa es la parte del descuido. Una imagen real como fue, y llego aquí. Nos habíamos olvidado del joven, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos olvidamos de nosotros mismos, de cuidarnos nosotros mismos? Y si hacemos una pregunta real, ¿en cuál de estas gráficas estamos nosotros con nosotros mismos? Por eso digo, la ética es práctica, eminentemente práctica. Primero sale de mí como ya Platón, Nietzsche, Kant, bueno, todos los autores inteligentes. Viene la problema. La memoria colectiva siempre es de corto plazo. Habíamos hablado de que nos escondemos y no queremos ver las realidades. La imagen superior nos dice bien, ¿no? Regreso a ver siempre al otro lado. Yo me acuerdo una vez, un estudiante llega a clases, la clase empezaba a las 8 y él llegó a las 9:30. Mal vestido, yo le iba a poner un 0, porque para poner ceros uno se revitaliza como profesor cuando pone ceros, ¿no es cierto? Le gusta. Y le pregunté que qué le pasa, ¿por qué vienes ahora? Claro, yo con el profesor, con toda la... Me dice, mi papá murió y estuve en el acompañamiento toda la noche. ¿Qué había que hacer ahí? ¿Justo o empático? Cuando decimos empático me dicen que hay que ponerse en los zapatos del otro. ¿Hay cómo? No. Porque él tiene unos zapatos, yo tengo otros. Él tiene unos zapatos, yo tengo otros. Lo que sí puedo es mirar juntos o sentir juntos, pero nunca ponerme en el lugar del otro. Nos han engañado con esa forma. Ponte en mi lugar para yo seguirte pisando. ¿Han escuchado la canción de Luis Fonsi? Imagínate sin mí. La chica tiene que quedarse con él porque el otro es un desgraciado, etcétera, no por amor. ¿Cuántas veces mendigamos amor? Esa foto que viene a continuación ganó un premio. El buitre está esperando que muera para comerse, porque los buitres no comen niños vivos. Y el camarógrafo tomó la foto y después se suicidó de la pena. Actualmente nosotros tomamos fotos, videos de las desgracias que pasan, ¿o no? Estamos... ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? Y por eso viene la tendencia. Empecé con un texto bíblico, culmino con el texto bíblico. La práctica, contacto del ser humano con el otro, honesto, real, solidario, responsable y todo. Hay un evento que tenemos en ética que se llama el voluntariado, ¿no es cierto? ¿Cómo lo desarrollamos? A mí principalmente no me gusta hacer esas cosas, y lo digo. Pero ya que me toca, tengo que hacerlo bien, porque soy yo. Hay cosas que podemos mejorarlas, llevarlas al pleno sentido de lo que quiere ser. Y si lo hago a medias, ¿quién queda mal? ¿No? Si lo hago de a buenas, ¿quién queda bien? ¿No? Porque las ofrendas no se miden en malo o en bueno. Sí, yo, bueno, soy católico. Cuando van a dar la limosna, una viejita da 2 moneditas y dicen que dio más que todo el mundo. La intencionalidad, la entrega, el ser voluntario. Bueno, y ya no los aburro más. Ok, gracias Víctor. Bueno, es un poco plantear algunas ideas en torno a lo que comentaba Víctor.
y bueno, poder ir discutiendo y también ir como fortaleciendo un poco el tema en cuestión de libertad. Yo estaba un poco reflexionando en torno a lo que comentaba Víctor, cuando planteas un enfoque de libertad a los estudiantes, normalmente el enfoque es el negativo, porque dice, bueno, libertad es que me permitan dejar hacer lo que quiero hacer. Es decir, desde un enfoque negativo sería esa ausencia de límites, sin prohibiciones, sin coacciones. Y el enfoque que proponemos como universidad, bueno, diría yo que profundizamos o procuramos profundizar como universidad es ese de el positivo, el enfoque, de, como les he dicho, de pretender hacer el mayor bien posible. Ahora, cuando relacionas la libertad, o perdón, sí, la libertad con la responsabilidad de la voluntad, así como esta triada más o menos, aparece algo de algo transversal allí que es lo que mostraste con Nietzsche Kant, que es la capacidad para. Y a veces decimos que la capacidad para es como algo que ya instalado por defecto, pero yo siempre me cuestiono de en qué medida las personas tenemos como capacidad para eso. Es decir, no es algo que tenemos como un disposicional, sí, para llegar, pero no es algo que ya de por sí está como bien formado. Porque decimos, si usted es autónomo, puede actuar. Pero bueno, la autonomía se la forma también. Y entonces ahí va un poco no discusión, sino porque aquí había visto yo un poco en el libro de Rielo, que lo tenemos todos que está de la materia. Dice, la persona intenta la justificación de sus actos negativos mediante el mecanismo de la evasión de la propia responsabilidad. De alguna manera, evadir la propia responsabilidad también es un acto autónomo, porque lo haces intencionalmente. No sé, al respecto, ¿qué puedes acotar? Erickson, psicoanalista, habla de algunos mecanismos de ajuste. La evasión, la racionalización, la justificación. Por ejemplo, en racionalización, como decimos que el ser humano es racional, todo lo pienso y lo racionalizo. Ah, no, es que si iba a hacer esto podía pasar, entonces me justifico. Muchas de estas justificaciones me van a llevar a yo esconderme. Es un acto, sí, pero habría que ver si es consciente o inconsciente o por miedos. No sé si a ustedes les ha pasado de niños o ya adultos, cuando están en su cama y escuchan un sonido, se tapan con las cobijas. Sabemos que eso no nos va a proteger, pero lo hacemos. Alguien que toma licor sabe que si toma una copa va a sufrir, pero lo hace. ¿Y no nos enfrascamos ahí, en la zona de confort? Es más fácil hacer esto y más complicado hacer lo otro. Yo puedo decir, todos los días voy a levantarme a trotar, tengo esa intensidad, esa voluntad, pero llega la hora, hoy no, mañana. Pero tenía el ánimo, tenía la voluntad, tenía la motivación, ¿qué pasa? No hice. Por eso Fernando Ríos dice, hacer el mejor bien posible. Ahí hay una santa que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Las buenas intenciones nos ayudan. Yo voy a ser el mejor profesor de ética. Bien, ¿cuántos libros vas leyendo? Yo voy a ser el mejor voluntariado. Bien, ¿cuánto vas a aportar tú? Entonces, muchas veces ponemos así premisas o modelos para repetir y nunca lo repetimos. Voy a ser el mejor con ese. Bien, ¿y cuándo practico? Por eso, esos miedos de los que habla Manuel son los que no nos dejan ir adelante. Tenemos la capacidad, pero no la desarrollamos. Si vamos al campo bíblico, capacidad es un don. Y como don hay que desarrollarlo, o talento, hay que ponerlo en ejercicio. Si no, sentado no se hace nada. ¿Ven el problema? De ahí parte eso de libertad. La libertad, yo soy ser humano, tengo limitaciones, no soy imperfecto, soy perfectible, que es diferente. Lo imperfecto nunca llega a ser perfecto, lo perfectible sí tiene capacidad de mejoramiento, por eso la UTPL te dice, decide ser más, decide una acción activa, no inactiva.
Por eso la voluntad primera para hacer, pero solo sentado y con, sí, yo puedo, yo puedo. Hay muchos cursos de automotivación, uno sale, pero bien. ¿Cuánto le dura? 2, 3 días. Porque si la motivación no parte de uno mismo, nadie te la puede dar. Y son los problemas de la libertad. Ok, ¿alguien quiere aportar? Señora Alice. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me parece que Víctor ha hecho un ejercicio importante en el sentido de que recoge primero unas experiencias casi de manera orgánicas de cómo se ve la experiencia docente en el trasfondo del trabajo a nivel de la Cámara. Lo segundo, me parece muy interesante los datos que tenemos en torno a ese estudio que hiciste. Me parece que es un juego de preguntas muy inquietante. Hay más. Creo que el estudio va para más y es una invitación para nosotros. Me parece que en términos técnicos, de cuáles son las preguntas que hacemos en el aula de clase, prácticamente toda tu exposición me marca cuestionamientos abiertos. Y creo que hay dos elementos que quiero rescatar. El primero, de lo que hablabas, es importante. Si bien no se puede definir libertad porque posible no es un sustantivo, es más fácil, y esa es una recomendación que, digamos, se tiene que hacer en términos del lenguaje. Hay que aprender a pasar los sustantivos a verbos. Entonces, ponía por ejemplo valioso con Víctor y es como liberar a la persona. Eso es excelente ejemplo que traemos de sustantivo. Y en el caso de la responsabilidad, por ser sustantivo, el más práctico para llegar a detectarlo es cómo responder. ¿Vamos? Entonces, la correlación que puede existir entre liberar y responder es cómo respondo a los ejercicios de liberación que se supone, por ejemplo, es en la educación. En la educación, como tú bien lo planteas, no puede ser un circuito de repetición de aquellos esquemas recurrentes que ya estamos anotados. Es decir, por mi parte, esto es un ejemplo brutal lo que tenemos acá. Y decir, un seminario de reflexión es un seminario de la pregunta y es un seminario donde tenemos más preguntas. Entonces, si yo en mi ejercicio docente estoy enmarcado en la dinámica de liberar para responder, que es la correlación que buscamos en términos de los verbos, no de los sustantivos, ya paso a un nivel que es todavía más interesante. Si soy capaz de liberar y responder, luego entonces, tú decías al final, se vuelve actual. Porque los verbos condicionalmente son acciones. Y entonces escucharte, dialogar, compartir, mirar, nos permite un diálogo, un consenso, que en términos actuales es muy difícil, como bien tú lo planteas, porque al tema de la modernidad. No es fácil hablar del público que tenemos. O sea, yo creo que tengo 46 estudiantes, hoy lo recibí en civil. Y llegar a un discurso abierto a todos, donde no se genere una polémica, sino un diálogo abierto, también es otro reto en el proceso educativo. Todo principio, ya también diciendo esto, necesita ser conocido por el sujeto que lo haga. Entonces, ¿quién dices tú? Yo como católico, por supuesto, ese es tu recurso. Pero si aquí se me siente un musulmán, un judío, un budista, yo tengo que entrar en diálogo con ellos porque sus argumentos son diferentes a mi aparato discursivo, a todo lo que llamamos esta lógica de la razón que nos construye Occidente. Queda así claro, que tú lo pones muy bien, que la praxis humana siempre es semejante en todos los estados. Es decir, yo actúo muy parecido, nos sentamos igual, usamos la cuchara por el mismo lado, no lo usamos al revés. Imagínense usar la cuchara al revés, es una dinámica curiosa. Pero nosotros tenemos unas mecánicas recurrentes de acción. ¿Cuándo generamos conflicto? Cuando mi mecánica de actuar no es igual a la del otro. Ahí está el otro problema de la libertad. Bien, gracias. Yo quisiera hacer un eco de lo que dice Alex. Bueno, el viernes en Investiga, pues todos tuvimos una intervención, ¿no? Y no es por hacer eco de lo que yo decía, pero yo también veo un problema de lo que algo de lo que dice quizás un poquito Víctor y lo que dice Alex también, ¿no? Que a veces nosotros como que nos encasillamos
conceptos, ¿no? Y que tenemos que enseñar esos conceptos a los estudiantes, y a veces como que sí nos da un poquito de temor porque creemos que la generación de hoy, la generación digital, está enseñada en hacer cosas, ¿no? Y los mandamos a hacer y es que a mí no me pueden escuchar más de 10 minutos porque la idea es que hagan cosas, actividad por todos lados, ¿no? Y entonces a mí esa era la reflexión que trataba yo de hacer el viernes y creo que también en ese sentido algo tenemos que hacer frente a eso. O sea, yo digo, si es que hay unos autores como los que nombraba Víctor allá, que ya han estudiado estos temas éticos, ¿no? Que no son cualquier cosa, o sea, son gente que ha venido desde la historia contándonos o tratando de reflexionar sobre lo que es la virtud, lo que son los valores, lo que es la libertad. Entonces yo digo, es importante que los estudiantes, como son, ¿no? Parte de un medio académico en el que estamos, tienen que conocer eso, o sea, no decir, o sea, esto es la libertad desde el posicionamiento católico, sino que hay otros autores que han dicho esto, este no era católico y ha dicho esto sobre la libertad, o este que era por allá de otra ideología dijo esto de la libertad, como darles a entender de alguna manera diferentes vertientes de lo que se ha pensado, ¿no? En cuanto a filosofía, en cuanto a sociología, sobre estos temas de la ética. O sea, no solamente ir por ser monotemático ni tampoco monorrecurrente, ¿no? En cuanto a bibliografía, sino que tenemos que dar estas diferentes posturas. Hay esto, Rielo dijo esto, este fulanito de tal, otro autor dijo esto sobre la libertad. Entonces, como que tratar de decirle a los estudiantes, después de escuchar todo esto, de aprender sobre lo que otras personas han dicho sobre esos temas, nosotros qué decimos. Y ahí creo que también entraríamos a lo que ya dice Alex, ¿no? Y también lo que dice Víctor, o sea, hacer más práctica la clase también, o sea, porque la práctica a veces confundimos que es hacer cosas, pero en el mismo hecho de ayudar a los estudiantes a estar pensando, a estar siendo críticos y reflexionando, ahí también ellos están haciendo actividad, o sea, la actividad no solamente es cosas manuales, ¿no? La actividad también es, y creo que en esta materia lo que más se busca es una actividad crítica, una actividad de pensamiento reflexivo. Y entonces yo digo que no hay que temer, y eso yo les dije de primera el día que me tocó, o los 2 días que me tocó de clase con los chicos, que también son 31 por ahí, y les dije, miren, yo voy a estar 20 minutos hablando, y es de pura teoría. A mí me han dicho que ustedes, o sea, uno siempre va con las mejores expectativas de los estudiantes, y me han dicho que ustedes son muy buenos estudiantes, que son atentos y que les gusta aprender, entonces me van a escuchar durante estos 20 minutos. Y luego ya hacemos un trabajo en grupo, una reflexión, y sorprendentemente los chicos, cuando yo les propuse hacer una actividad grupal, dijeron, no, profe, queremos preguntar por esto y esto y esto. O sea, como que no nos dé tampoco miedo el hecho de poner ahí en la mesa las diferentes teorías que hay sobre los temas éticos, porque esa sería lo práctico, yo diría, dentro de la academia, para que también, como un inicio de la actividad, los pongamos a reflexionar a los chicos sobre todos estos temas. Era lo que yo quería decir. Nos quedan unos 5 minutos, así que si quieren aportar algo más. Sí, quería, antes solo para aprovechar también a Víctor, yo concuerdo con lo que dicen ustedes, ¿no? Es más, una de las cosas que yo me he notado también anteriormente va respecto a lo que tendríamos que hacer con lo que podríamos proponer a los estudiantes es, creo que primero que nos aporta más, si los indicadores, si quieren medir de notas, o las experiencias educativas significativas para ello. Ese es como un cuestionamiento que tendríamos que hacernos porque la labor es precisamente para que utilizaron dos cosas. Primero fue Víctor en su exposición decía repeticiones absurdas.
y más o menos en la misma línea Alex proponía circuitos de oficinas recurrentes. Bueno, aterrizándolo en el contexto ético, ¿qué sería esto en concreto? Bueno, nosotros muchas de las veces nos enfrascamos en algo, ¿no es cierto? Cuando yo digo que mi tendencia es católica y el otro es musulmán, para que se sienta bien el otro yo no debo dejar de ser quien soy. En el fútbol esta situación es muy importante y muy llamativa. Un entrenador decía, si que lo respetas al otro equipo y sabes que es menos nivel que tuyo, tienes que meterle los más goles posibles porque así lo respetas. ¿Qué estás haciendo? Obligarlo a que el otro se esfuerce. Como decía Samuel y Alex, si nosotros vamos a los estudiantes y les obligamos a que piensen, a que reflexionen, a que desarrollen el pensamiento crítico, estamos haciendo lo que se nos ha encomendado. La ética es eso, una acción. Pero si vamos a decir yo soy el que sabe más, etcétera, etcétera, ¿qué estamos haciendo? Haciendo. Pero para eso, para que haya reflexión, para que haya disputa, para que haya debate, yo tengo que estar preparado. Caso contrario, no hago debate, no hago reflexión, no hago absolutamente nada. ¿Y esa preparación quién la exige? ¿Manuel? ¿La cátedra, la UTPL? No. Nietzsche, Kant, Platón, Aristóteles, parte de uno mismo. Yo como me presento, es un poco chistoso, perdón que tome a mi familia como ejemplo. A veces mi hijo me dice, ¿por qué haces esto? Le digo, porque soy Víctor Serrano Cueva. Entonces viene el problema. Entonces él un día estaba haciendo algo y no podía. Entonces dice, yo me dije soy, y dice el nombre. Y me salió bien. ¿Por qué? Porque es un llamado a que nosotros nos esforcemos. Por eso, repeticiones absurdas es lo que pasaba hace algunos años. Queríamos en el Ecuador implantar el modelo pedagógico de Finlandia. ¿Por qué? Porque los finlandeses no hacían tareas. Y qué bien, el profesor no calificaba a los estudiantes felices porque no tenían nada que hacer. Y el contexto. Por eso yo estoy en desacuerdo en llamar modelo pedagógico, yo llamo ejemplo pedagógico. Porque un ejemplo uno lo puede cambiar, mover, inculturarlo. Ahí es efectivo. La cultura finlandesa es totalmente diferente a nosotros. Una tarde libre, un joven de 14 años ecuatoriano, ¿qué hace? Un finlandés de 14 años, ¿qué hace? Por eso repeticiones absurdas. Tomo todo de afuera, lo traigo acá sin pensar. En migración esto es normalísimo. En el 90, los que se iban enviaban cocinas de última generación aquí al Ecuador. ¿Qué hacían las pobres señoras? Se quemaban, porque no podían manejar esas cocinas que venían importadas. Y ni bien estaba un producto aquí, ya salía otro. Entonces consumimos todo. Ok, solamente, claro, el padre Fausto dice, desde un enfoque filosófico, el concepto de libertad está íntimamente ligado al conocimiento, al acto de cognición y al concepto de naturaleza propia del ser humano que impone su límite. Bueno, ese es el aporte. Pues nada, un poco la idea, para ser respetuoso con el tiempo de todos, la idea es que en esta hora pues tratemos de ir compartiendo entre nosotros pues ciertas ideas que creemos puedan ser de utilidad, bueno, no utilidad, sino puedan ser significativas para el ejercicio de nuestra labor docente, pensando en que estamos llamados a ser guías, orientadores, porque la idea es hacer que esto de la literatura o de la bibliografía sea realmente algo sustancial, pero a partir de forjar o formar la realidad de los estudiantes, crear una visión más de realidad. Con ello decir pues que el plan docente es eso, ¿no? Es un planteamiento que direcciona, orienta, pero creemos firmemente en que el ejercicio de cada uno de ustedes puede ayudar a potenciar el trabajo de los estudiantes, como los pusimos en la primera sesión cuando decíamos varias cosas que hacíamos, pues eso es lo interesante. Bueno, agradecer a todas las personas que se han conectado también, muchas gracias por su participación, yo les registro por acá, y decir pues para los que estamos en la presencial, aunque también les vamos a enviar un link del Padlet, porque está actualizado inclusive con, ahora en el tema de la libertad hay dos cosas, uno es el video sobre
que transgrede la libertad, que lo dio Ricardo Colasanti, está subido, y el otro es una actualización del plan docente, por si viene bien para algunos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, un buen resto del día. Gracias, Víctor, un aplauso para el hombre. Muy gentil. Nos estamos encontrando el próximo lunes.